programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches, estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Como bien lo anunciamos el día martes, hoy nos acompaña el diputado Otón Solís. Bienvenido, don Otón, y gracias por estar con nosotros en Sin Rodeos. Un privilegio, doña Isabel y teleaudiencia. De verdad que estamos aquí para conocer y vamos a aprovechar la visita de don Otón, no solo como diputado, sino también como ese fundador del Partido Acción Ciudadana, para poder conocer un poquito más y quizás refrescarnos un poco la memoria en algunos datos históricos, en algunas cosas que nos puedan ayudar a entender cómo se ha venido manejando algunas cosas en Costa Rica y por qué, aunque algunos dicen, y con el respeto que me merece el señor diputado, ¿verdad? Algunos dicen, es que el señor don Otón es un hombre que simplemente va fijo en una idea y no hay quien lo mueva, no hay quien lo haga cambiar. Es así, algunos dicen, no, lo que tiene es que es sumamente terco. Es terco el señor Solís. Realmente, ¿cómo él puede manejar todas las cosas? Porque si hay algo que nadie puede, pero nadie en este país puede decir lo contrario, es que efectivamente es consecuente de principio a fin con sus ideales. Y yo espero que en esta noche podamos platicar sinceramente, transparentemente, buscando y conociendo un poco más el lado político, que realmente es lo que nos compete, y tratar de analizar no solo esa gestión política, sino algunos de los proyectos que ha presentado en la Asamblea Legislativa, que pese a la forma en la que se plantean, en algunas oportunidades generan controversia, quizás a la lectura rápida o quizás al desconocimiento del fondo de un documento, y entonces a veces se especulan muchas cosas. Pero para eso está usted aquí hoy, don Otón, para ayudarnos a comprender un poco más sobre la presentación de sus proyectos, realmente siendo un hombre tan consecuente, qué es lo que hay detrás de cada una de estas cosas, por qué a veces todos soñamos con una Costa Rica maravillosa y nos la imaginamos y soñamos y casi que recordamos las historias de nuestros abuelos que hacían los tratos con el pelo del bigote y decimos, señores, ¿dónde estamos los costarricenses hoy? ¿Qué tanto hemos perdido? ¿Realmente qué es lo que buscamos o cuál es la Costa Rica que queremos? Y de ahí un poco el que hoy usted nos ayude a aclarar algunos de los conceptos del por qué hace la propuesta en sus proyectos, que tiene mucho que ver con la forma de ir como ajustando los límites de diferentes áreas y nosotros tratando de comprender y por supuesto de aprovechar y de preguntar. Usted sabe que a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42, usted puede hacer sus preguntas, puede emitir sus criterios. Dentro de un rato nosotros vamos a abrir la línea para que usted, con el respeto que caracteriza a los televidentes de Sin Rodeos, pueda hacer sus preguntas también, porque eso es algo que les agradezco de corazón, el respeto con el que siempre se han mostrado tanto para este espacio, para mi persona, como para nuestros invitados que hacen la deferencia de compartir y de llegar aquí a estar con nosotros y a informarnos y ayudarnos a enseñarnos, a crecer y a conocer nosotros los diferentes campos de acción que nos rodean en nuestra actualidad nacional. Así es que, bienvenido, don Otón. A sus órdenes. Don Otón, si a usted le parece, iniciemos como haciendo un recuento de esa serie de proyectos que usted ha presentado. ¿Cuántos proyectos ha presentado? Yo creo que son 10 proyectos, uno de ellos ahí a los 2 días de ser diputado, porque apenas quedé electo, comencé a trabajarlos para mi satisfacción. Uno de esos que presenté al puro inicio de la gestión fue aprobado en segundo debate un día de estos. Un proyecto me parece a mí trascendental para transparentar todo el proceso de gasto público en compras de equipos, en compras de terrenos, en contrataciones de consultorías, en grandes proyectos de millones de dólares, en pequeñas compras de una resma de papel. Un proyecto que obliga a todas las instituciones a utilizar una plataforma digital, lo cual significa transparencia total
y obliga al Poder Ejecutivo a que solo haya una plataforma y obliga a las instituciones a también en un lenguaje vernacular, asequible a toda la población, a publicar todas las etapas del proceso de compra y contratación. Es un paso fundamental, yo creo que es la cachetada más fuerte que se le ha dado a la lucha contra la corrupción, perdón, a favor de la lucha contra la corrupción por muchos años, porque la mejor herramienta para combatir el abuso, los desperdicios, la mala asignación de los recursos y la corrupción es la transparencia. Y hoy la tecnología nos permite transparentar muchas cosas. Es asunto de utilizarla y estar políticamente dispuesto a hacerlo. Y pues ese fue un proyecto que se aprobó y me tiene satisfecho, pero también he presentado proyectos para racionalizar el sector social, un proyecto que se llama Cerrar. He presentado un proyecto para reformar la Constitución y que sea factible que un diputado pierda el cargo por corrupción. Hoy en día no. La Sala Constitucional pidió una reforma. Hace 3 años debemos haberla tenido lista en Costa Rica y yo también desde los primeros días de ser diputado la presenté. Ahí está en un proceso un poco lento. He presentado un proyecto de ley para acortar la distancia entre la primera y la segunda ronda electoral. Un proyecto de ley para quitar al personal del Poder Judicial el privilegio de disfrutar de salario completo cuando están con una discapacidad. En fin, hay una serie de proyectos ahí que están en la corriente y espero que prosperen, y estoy por presentar otros en unos pocos días. Bueno, pues uno de los proyectos que de una u otra forma dio de qué hablar ayer fue este proyecto que usted presenta sobre la ley reguladora de las asignaciones y de las ayudas técnicas y administrativas destinadas a las y los diputados, que es el expediente número 20.048. Ligeramente o de una manera rápida se dice, el señor Otón Solís Rivera va a proponer... Fallas. Fallas. Yo, ¿de dónde saqué el Rivera? Bueno, perdón. Fallas. El presidente es Solís Rivera. Sí, ese es. Yo soy Solís Fallas. Fallas, Dios mío, ya lo hermané. Entonces, bueno, entonces, don Otón Solís Fallas, y lo tengo en el documento, ¿vio? Entonces, don Otón Solís presenta este proyecto y se dice de una manera directa de que prácticamente le va a hacer un rebajo al salario de los diputados. Esa fue la primera insinuación que se da de este proyecto. Se presentan diferentes cosas, no necesariamente eso así tan ligero como se proyectó. Dentro de las cosas que usted presenta en este proyecto, quisiéramos conocer cuál es el fin y el objetivo que busca usted a la hora de presentar esto. Sé que a la hora de leerlo, como lo leí, pues yo podría opinar algunas cosas, pero aquí no estoy para opinar, sino para que usted nos ayude a nosotros a contestar. No, yo creo que un país tiene que hacer 2 cosas. La clase política debe respetar el Estado de Derecho. Si nosotros lo violentamos, como ocurre en países vecinos, se amenaza la democracia, y es el Estado de Derecho lo que protege las expectativas, los derechos, valga la redundancia, de la gente. El artículo 113 de la Constitución dice que todo beneficio de que disfrute un diputado debe ser normado por una ley. Es una decisión sabia constitucional porque el proceso de la ley garantiza la publicidad. Si los beneficios que los diputados reciben no se aprueban por medio de la ley, el país no se entera. Y eso es lo que está ocurriendo. No se está cumpliendo con el 113 de la Constitución Política, excepto en lo que se refiere al salario de los diputados y al transporte. Todas las demás ayudas que reciben los diputados, que de acuerdo al 113 deberían estar normadas por una ley, están normadas por un acuerdo del directorio, por la costumbre, a veces un día se improvisa. ¿A qué me refiero? El número de asesores, los viajes al exterior, las comidas, el uso de otras ayudas como el teléfono, las facilidades que tienen de equipo, el receso que tengan los diputados. Entonces, en esas áreas hay ciertos excesos y además no están normados por ley, como obliga la Constitución. Entonces, el proyecto de ley lo que busca es cumplir con la Constitución, normar por ley todo esto queda normado en el proyecto de ley, y limitar, o sea, reducir. Si hay pérdida de beneficios de los diputados, no en el salario, pero en otras áreas,
y además transparente. La gente va a saber de qué es que disfrutamos los diputados, la gente no sabe. Sí, en algunos momentos se dice que el salario del diputado obviamente se forma como en diferentes rubros, ¿verdad? Uno es dietas, gastos de representación. Exactamente, la gasolina, el teléfono, le suman un montón de cosas más, ¿verdad? Pero aquí específicamente en el artículo número 5 de este proyecto, por ejemplo, la pregunta es que hoy por hoy la propuesta es que si se está en receso, no se cancele. O sea, ese receso... Lo más importante es, este proyecto de ley limita a 15 días hábiles el receso anual de los diputados. De manera que hoy si en día no hay límite. No, que si en diciembre, por ejemplo, los diputados toman N cantidad de tiempo en receso. Días hábiles. Días hábiles, ok, sí, perfecto, porque usted sabe perfectamente que después de, por lo general dicen, tomamos tantos días. Entonces, en el momento en que ellos, en este periodo de receso, ¿verdad? Si los diputados se van más tiempo de esos 15 días hábiles, no van a recibir salario o van a recibir su dieta. Entonces, se limita a 15 días hábiles por año, como se ha estado practicando estos años, pero es hacerlo por ley para que sea permanente y no solo de esta camada de diputados. Y si hay excesos, porque los diputados quieren irse más días, está bien, váyanse, pero no reciben ninguna remuneración. Esa es una forma en que se podría interpretar por algunos sectores del Poder Legislativo, de la Asamblea Legislativa, que se les va a rebajar el salario o no. Porque están acostumbrados a que nos vamos tantos días en vacaciones de 15 días, tantos días para los feriados, tantos días para acá, o tomamos tanto tiempo en Navidad. ¿Se podría malinterpretar y se podría prestar para eso? No, si el receso se limita a 15 días hábiles, no habrá reducción salarial. Esos 15 días hábiles van a ser pagados. Muy bien. Por ejemplo, en el artículo número 6, la propuesta es que el límite del tema de los permisos, el que no asista, se les rebaja, dice, el salario. En el artículo número 6, el tema de los permisos. ¿Pueden pedir permisos? Se pone un límite a los permisos. Ok. Y si se pasa de esos permisos, entonces esos diputados no tendrán salario. Entonces no les vale la pena pedir el permiso. ¿Por qué establece usted en el proyecto, ¿verdad? Que conste, le repito, sí, el 10% de aumento de salario en el artículo número 7? No se establece un incremento del 10%. Entonces, vamos a buscarlo, porque aquí lo leímos en el artículo número 7. No se varía. Se limita el incremento de los salarios a la inflación. Sí. Y cuando la inflación sea de más del 10%, no pasa del 10%. Bueno, aquí... El incremento salarial. Aquí, bueno, entonces vamos a tratar de hacer la lectura para ver cómo estoy... Dice que el artículo número 7 dice el ajuste de la asignación. Entonces, que la retribución pecuniaria compuesta por el gasto de representación personal y la remuneración se ajustará una vez al año en relación con el incremento porcentual en el índice de precios al consumidor del año anterior. Si la inflación es 1%, el salario se incrementa en 1%. ¿Ok? Entonces dice que excepto cuando la inflación pase del 10%. Excepto cuando este supere 10 puntos porcentuales, en cuyo caso el ajuste será de un 10%. Exacto, eso es lo que dice. O sea, si la inflación es del 20%, el salario solo se incrementará en 10%. Okay. Si es del 11%, solo se incrementará en 10%. Si la inflación es del 8%, el salario se incrementará en 8%. Pero si pasa el 10% la inflación, el salario no pasa el incremento del 10%, eso es lo que dice. O sea, la única manera es de que pase del 10%. ¿La única manera de qué? A ver, si la inflación se va a un 10%, entonces el incremento se hace de un 10%, pero si es menos de ese 10%, entonces va a ser en el rango del incremento. Exactamente, si es el 5%, el salario se incrementa al 5%. Ok, pero si se pasa a un 12, a un 15, igual va a ser un 10. Igual va a ser un 10, o sea, perdemos ingresos. ¿No cree que con esas... Esa es la ley actual. Ajá. 3 diputados presentamos proyectos de ley en esa dirección, más o menos, a inicios de la legislatura, y por unanimidad la Asamblea Legislativa aprobó ese sistema. Yo lo que hago en el proyecto de ley, para reunir todo lo que tiene que ver con beneficios de los diputados, es meter la misma normativa que aprobamos a inicio de la legislatura. ¿Están conscientes a veces algunos diputados de lo que aprueban? No, nosotros, antes los diputados, previo a nosotros, se incrementaba el salario en 5% en cada semestre.
Los diputados de este periodo legislativo vamos a perder como 35 millones de colones en los 4 años por esta norma que aprobamos al inicio de la gestión. Y en este momento todavía se está tratando de ajustar un poco más con este proyecto. No, este proyecto deja eso intacto. No toca el tema salarial. Okay. Deja eso intacto porque creo que es muy bueno. ¿Cuál es la idea? Se están preguntando algunos por ahí en la Asamblea Legislativa, de regular el personal de confianza del diputado. Que hay un abuso. Hay mucho personal en la Asamblea Legislativa. Los diputados nombran gente por pagar favores políticos. En el pasado eso era general. Creo que todavía hay mucho personal y sin embargo existen diputados o existimos que con 2 asesores y una persona que nos asista en tareas secretariales, hacer agenda, no somos tan malos diputados, a pesar de tener mucho menos personal, porque se trata de nombrar gente buena y no nombrar por amiguismos, por color político, por pagar favores. Hay que poner límites al personal. Sobre todo, todos estos ajustes y estas limitaciones a los beneficios de los diputados son relevantes siempre, pero sobre todo cuando estamos hablando de que hay excesos en el empleo público, de que hay privilegios en las convenciones colectivas, de que hay plazas que hay que limitar, de que hay impuestos que hay que cobrar, nuevos impuestos. Sobre todo cuando estamos hablando de estos temas, es necesario que en primerísimo lugar demos una muestra de que nos ponemos limitaciones. Ya lo hicimos con el salario a inicios de la gestión, ya lo hicimos con limitar el receso a 15 días hábiles, hemos practicado eso. Bueno, hagámoslo con toda la otra plétora de beneficios que se disfrutan, de ayudas técnicas y administrativas, pero que en las cuales hay excesos. Don Otón, ¿cree usted o cómo podemos comprender donde a veces algunos, incluyendo diputados del PAC, han dicho que quizás no son, usted lo decía ahora, que no son tan buenos o que no pueden lograr muchas cosas dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea, producto de que no tienen tantos asesores como tienen otros diputados? Se reguló eso dentro del Partido de Acción Ciudadana, eso es conocido por todos, pero realmente es un... O sea, ¿usted lo que está implicando, o los que alegan ese argumento, quiere decir que los diputados de otros partidos son excelentes? Estoy diciendo que algunos diputados de los mismos del PAC han esos diputados están equivocados, y usted tiene razón que lo dicen, porque estarían implicando que los diputados de otras fracciones, por tener 6 y 7 y 8 son mejores. Asesores, son mejores. ¿Y usted qué dice? ¿Son mejores? Yo aquí no opino. Yo creo que no depende del número de asesores, depende del trabajo que usted ponga, de la calidad de los asesores y de la humildad que tenga de consultar a la infinidad de costarricenses en el sector sindical, empresarial, intelectual, que están dispuestos a ayudar si ven que usted toma en cuenta su consejo. Yo no hago un proyecto de ley, excepto tal vez alguno, que no haya una consulta con gente buenísima de este país que está dispuesta a sacar horas. Yo he tenido personas 6 horas en mi oficina sentadas, personas de alto nivel, analizándome un proyecto a ver qué le ven y después muchas otras reuniones. Aquí hay gente muy generosa y muy capaz. Pretender además con asesores cubrir toda la temática legislativa, que es toda la del país, es una quimera. Entonces el tema de los asesores no define la calidad del diputado. Es la calidad de los asesores, el trabajo del diputado, el conocimiento que haya acumulado antes de llegar ahí y la disposición a escuchar a esta diversidad y abundancia de asesoría pro bono, ad honorem, que existe en el país. Muy bien, nosotros aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Buenísimo. Ya regresamos con Sin Rodeos. Con la ecofactura de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se dejarán de imprimir 525,000 facturas mensuales para un ahorro de 262,000 hojas de papel al mes, 3 millones de hojas de papel al año. Con la ecofactura se rescatará un árbol diariamente, 370 árboles anuales, 56,000 litros de agua ahorrados y se dejará de producir más de 1 tonelada de dióxido de carbono. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo extender la vida de la batería de tu smartphone o laptop? Usualmente, los smartphones o laptops usan baterías de litio, y para aprovechar su máximo funcionamiento hay que evitar los extremos.
No debes esperar a que se descargue por completo para conectar tu dispositivo o dejarlo muchas horas conectado con su carga al 100%. Esto puede dañar la batería. Entonces, cuando la batería indique estar entre un 10% y un 15%, ponela a cargar. Y cuando ya llegue al 100%, desconectala. Así prolongás la vida útil de la batería y aprovechás mejor su capacidad. Para más información de Lina, Aprendiendo con Elina. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, seguimos en Sin Rodeos y tratando de ir comprendiendo algunas de las cosas que se dan en los proyectos y cómo podemos conocer nosotros los costarricenses, porque siempre lo he dicho, a veces solo escuchamos y escuchamos un montón de voces. Dentro de esas voces son criterios o juicios de valor de algunas personas, y aquí lo interesante, y por eso le digo al señor Otón Solís Fallas, que no emito opiniones, porque aquí lo realmente importante es que ellos, los invitados, que son los que conocen, los que proponen la temática, que son los expertos en el tema, nos ayuden a todos a crear nuestra propia opinión y no falsear la opinión del costarricense, que usted forje su propia opinión, que usted escuche atento y realmente pueda conocer y forjar su propio criterio, que realmente es importante. Y este es un tema que yo digo, va a dar mucho de qué hablar, y ya está dando de qué hablar, porque algunas personas dicen, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y es cierto, retomando, pues bien, algunos de los señores dicen que lamentablemente, ¿verdad? Que lamentablemente no son, o quizás pueden ser mejores si tuvieran más gente trabajando con ellos, como tienen algunos. Don Otón nos explica que no es como el modo a seguir, que se puede hacer mucho con poco si realmente se analizan algunas de las cosas. Pero, ¿dónde realmente radica, digamos aquí, por qué en el artículo, por ejemplo, cuál es la idea, o por qué en el artículo número 9, ¿por qué ponerle límite a la contratación del personal de confianza del diputado? ¿Por la parte económica propiamente, o por los excesos que usted considera y que ha mencionado aquí que se dan en algunos casos? ¿Por qué esa propuesta así tajante, limitada? Porque si no se ponen límites, se abusa. Es decir, cuando se tiene poder y para gastar, y los recursos que se gastan no son propios, se está abriendo la puerta a gastos superfluos, a desperdicios. Por eso las leyes establecen límites en todos los campos. Y bueno, hay límites, pero no normados por la ley, entonces se incumplen y además son muy elevados. La idea es poner una ley que limite y que sea estándar para todos los diputados. Ahora, ¿qué se sigue o qué se busca en el artículo número 10 con prohibir el nombramiento de familiares del diputado? Aquí estamos criticando ahora que el presidente Ortega nombra de candidata a la vicepresidencia a su pariente, a su señora. A la esposa. Bueno. Es decir, no es correcto, y por eso a veces los asesores no son muy buenos, porque se nombran por amiguismo o por parentesco. Porque darle ventaja a un pariente. Yo he sido quisquilloso con eso de que un presidente nombre o un candidato presidencial a sus parientes de candidatos a diputado, de regidor o de alcalde o de ministros cuando gana la presidencia. ¿Qué es esa casualidad? Que los más parientes eran los mejores del país. Y uno tiene la obligación, por tratarse del país, no de la empresa privada, no la empresa propia, de recursos públicos, de nombrar a lo mejor. Y solo por casualidad lo mejor va a estar en la familia. Entonces es mejor eliminar esa duda y nombrar de acuerdo a criterios de capacidad, experiencia para los cargos, y no guiarse por otros criterios que muchas veces no seguirían los políticos en sus empresas. Digamos, el dueño de una empresa no nombraría al yerno a dirigirle una de las subsidiarias solo porque es yerno, porque pierde. Ahí hace un concursito de antecedentes y convoca a lo mejor, o asciende a alguien que sea bueno. Pero en el sector público a veces ese mismo empresario convertido en político sí tiene el tupé de guiarse por amiguismos, por lealtades partidarias, por pagos de favores de campaña, por parentescos para nombrar gente. Entonces es mejor borrar eso y evitar ese peligrillo. Don Otón, algunas personas, y bueno, ahora dentro de un ratito, unos minutos, vamos a retomar algunas de las cosas que yo mencionaba al inicio del programa, pero
digamos, algunas personas dicen, bueno, es hilar muy fino en algunos temas como lo hace el señor Otón Solís, que como que es como que a veces es exagerado en algunas de las cosas. Y me encuentro que aquí dice que se debe prácticamente de poner límites al tamaño de las oficinas de los diputados de 90 metros cuadrados en el artículo número 12. Algunos no podrían decir, bueno, ¿por qué algo así? ¿Por qué 90 metros cuadrados? Porque a veces es el poder, el amiguismo, el que hace que se tengan oficinas más grandes o más pequeñas, y porque ahí se han ido creciendo los alquileres, se está haciendo un edificio nuevo, y una de las formas de limitar el gasto es ese espacio físico. Reitero, en la empresa privada no importa, pero nosotros en las instituciones públicas no podemos caminar sin límites, porque hay poder para tomar decisiones, pero los recursos con que se financian esas decisiones son ajenos. Tenemos que dar el ejemplo nosotros. Nosotros ponemos límites a cuánto es el viático de un funcionario público que viaja a una región. Todo tiene límites, porque si no el abuso sería increíble. Tenemos que dar el ejemplo y empezar por nosotros siempre. Yo me manejo en una oficinita mucho más pequeña que esa. Ahí tengo a mis 3 personas que me ayudan y ahí estoy yo, y no tenemos ningún problema, ninguna necesidad, ningún obstáculo para el desempeño de la tarea. Y si empezamos a pensar en lo que algunos quieren, oficinas gigantescas entonces nunca va a alcanzar el espacio y seguirán los alquileres. ¿Y quién paga los alquileres? El trabajador con sus impuestos, la persona que paga el impuesto de las ventas, el empresario que la está luchando pagando cargas sociales e impuestos, en fin, todo eso lo paga la gente, y si no ponemos límites, esto seguirá en una ruta ilimitada. Don Otón, el tema de los viajes. El tema de los viajes se norma para que haya transparencia, no se prohíben, pero hoy en día muchos de los viajes, y han sido así, no responden a ninguna necesidad del país. De hecho, es difícil ver los resultados, ¿verdad? Entonces lo que se hace acá no es prohibirlos, sino establecer unas categorías y transparentarlos. Como el famoso viaje a Cuba que iban mucha gente. 31 personas a un viaje que todavía no sabemos cuál fue el resultado. Otros viajes son importantes. Entonces lo que se establece es una normativa que garantiza la transparencia y la responsabilidad. El directorio legislativo tendrá que, por escrito, razonar la conveniencia o no del viaje y la autorización, la Comisión de Asuntos Internacionales y el plenario informado, porque todo lo que pasa por el plenario es público, y que el país sepa que el diputado Pedro Pérez va a viajar a tal lugar, y que el país sepa que se está gastando esos recursos y se está quitando tiempo a la gestión legislativa para esos propósitos, y que entonces eso va a obligar a los diputados a realmente limitarse y ser selectivos en el tipo de viajes que se hacen, y van a ser aquellos que verdaderamente generen beneficios no al diputado, al país. Don Otón. Otón. Sí, Don Otón. Usted dijo Otón. No, Don Otón. Ah, bueno. Don Otón, estamos realmente, le escucho hablar y yo digo, esta normativa va a ser solo para los viajes de los diputados, aunque algunos de los viajes de los diputados van de la mano con los del Ejecutivo. Recuerdo cuando el diputado Abelino Esquivel dijo, a mí nada más me llamaron y me dijeron, vea la agenda, si no tiene nada que hacer, pues de ahí vámonos para Cuba, ¿verdad? Prácticamente eso fue lo que el señor expresó. Y lo escucho hablar a usted así y yo digo, ante este panorama, ¿estarían dispuestos los señores y señoras diputadas a regular estas cosas? ¿Sabe qué creo, doña Isabel? Yo quisiera creerle. Que lo que ha faltado es que exista la propuesta, porque cuando al inicio de nuestra gestión, 3 diputados llegamos con propuestas para limitar los incrementos salariales que nos parecían abusivos, y se resolvió poniendo límites, los que hablábamos antes. Sí. Y el 100% de los diputados votaron la reforma. Al inicio, pues ahí yo jugué algún papel para que los recesos anuales no pasaran de 15 días hábiles. Y ¿sabe cuál diputado se ha opuesto a eso? Ninguno. Todos han estado de acuerdo. Es decir, se han tomado decisiones en esta legislatura, por ejemplo, ante una consulta mía a la Procuraduría, se inició un proceso que culminó con que se le eliminara a los diputados el uso de combustible de la Asamblea Legislativa adicional a los 500 litros cuando viajan en carros de la Asamblea.
y ningún diputado ha protestado. O sea, yo creo que hay un ánimo, una conciencia de los 57 diputados, tal cual Fuenteovejuna, por hacer una mejora. Y entonces yo creo que estas propuestas van a tener buenas Porque yo veo que oídos. aquí en este proyecto usted también, en alguna medida en los diferentes artículos, habla del tema de la gasolina, del uso del teléfono, inclusive de las comidas y bebidas, que realmente está tocando dentro de esto. Y la pregunta es, ¿realmente usted cree que tenga viabilidad un proyecto así? Pues ya le di los ubicando, argumentos. Yo creo que al verlo... en este caso, los señores diputados, porque a los costarricenses les puede parecer maravilloso, La inercia, pero los señores y señoras a diputadas, veces se comporta. Muchos diputados me han dicho, usted tiene razón con esto de esta soda gratuita de que tenemos nosotros aquí. Esto hay que eliminarlo. Muchos diputados me lo han dicho. Yo estoy seguro que una propuesta formalizada tendrá éxito. Tengo ese optimismo, como lo han tenido estas cosas singulares que le he mencionado, que son importantes e impactan en los diputados sustantivamente. Y sobre todo, creo que también hay un tema de credibilidad. Estamos pidiendo impuestos, estamos pidiendo límites a los beneficios de algunos sectores del empleo público. Tampoco se le está rebajando el salario a nadie, ni quitando derechos adquiridos. Y yo creo que es bueno avanzar en nuestros propios beneficios y transparentarlos para poder ser firmes y creíbles en un esfuerzo en la ruta de lo que le toca a los otros aportar para arreglar este país. y es que mucho de lo que usted está diciendo en este momento y de regulaciones planteadas aquí como estas, son por las que nosotros algunos decimos, los que hemos venido año tras año y decimos, el señor Solís Fallas realmente es consecuente en su discurso, es consecuente en la propuesta, se mantiene ahí. Entonces algunas personas se han escuchado donde dicen, es que a veces más que consecuente, el señor Solís casi raya en la terquedad, es que es terco, así he escuchado a algunas personas decir. Don Otón, realmente así, ¿por qué algunas personas lo pueden visualizar o pueden tener un criterio así al ser usted un hombre tan consecuente en las diferentes líneas el tema de la ética, el tema de que vamos a reducir esto, de que vamos a cortar aquello, que vamos a recortar por allá? O sea, ¿por qué a veces la gente se enfrasca simplemente y dice, no, pero por Dios? Como yo a usted le dije en el programa anterior, ya a mí prácticamente me está convenciendo de que Dios no le habló, ¿verdad? Y de que definitivamente usted no se va a postular para presidente de la República, aunque algunos digan, ya a mí me está casi convenciendo, ¿verdad? Pero en el caso de la gente que cree realmente y con el respeto que me merece su persona, es el señor Otón terco. Yo creo que hay gente que es tan flexible, es como un velero abandonado en medio del mar. Va para donde lo lleve la corriente y el viento, y si una ballena golpea la nave, van para allá. Esa gente no tiene punto de llegada. Entonces se autoafanan de su flexibilidad, y en política existen. Un día hablan a favor del agro, otro día votan un TLC, un día hablan a favor de la austeridad, otro día practican el despilfarro. Ese tipo de gente existe, es realmente un estorbo en la política. Pero yo creo que hay otra gente, todos tenemos, los que estamos un poco, nos hemos visto a nosotros mismos, tenemos nuestras terquedades. Todo depende de la terquedad, doña Isabel. Hay gente que es terca en creer que preocuparse por gastar 1 millón de colones en el Estado no importa, que se vale gastar, que usted puede gastar porque es plata ajena, y son tercos, toda la vida lo hacen y critican al que se oponen. Hay gente que es terca y ha sido en todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional y el gobierno norteamericano, lo ponen en práctica a ciegas, y son tercos en eso, son coherentes, toda la vida lo hacen. Hay gente que es terca, que lo que diga la unión de cámaras los hinca y los hace hacer eso. Hay otra gente que es terca, todo el tiempo lo que diga Albino Vargas y el sindicalismo lo convierten en verdad inapelable. Hay gente que es terca, ha afectado al sector agrícola costarricense permanentemente. Hay gente que es terca, y toda la vida dice una cosa en campaña y se presenta como austera, a favor del pequeño, a favor de la eficiencia del Estado, en contra de los despilfarros, y tercamente, apenas tiene el poder, practica lo contrario. O sea, todo depende de qué es la terquedad que tenga la persona.
entonces yo también tengo mis terquedades. Me parece, porque ya le digo, a algunos ha convencido, a otros está convenciendo, en el sentido de que realmente no es una persona que varía el discurso, se mantiene en esa línea. Entonces lo importante, lo criticable no es la terquedad, sino los contenidos que a ustedes le hacen terco, digamos. Lo importante no es que un jugador de fútbol siempre haga lo mismo, sino qué es lo que hace. Y si es lo mismo que hace siempre, llegar a patear a que lo expulsen, esa es una terquedad negativa. Pero si su terquedad es el juego limpio, respetar al rival, driblar a jugadores, meter goles, qué linda terquedad. Entonces creo que lo criticable no es ser terco, es cuáles son los contenidos de esa terquedad. Y ya le digo, aquí hay gente muy terca. Se empiezan a gobernar o a ser diputados y aparte de lo que hayan predicado, si el Banco Mundial y el Fondo Monetario y el presidente de Estados Unidos les dicen, tome por aquí, toman por aquí. Es una terquedad, a mí me parece muy negativa y así como muchas otras que nombré. Hace unos minutos hablaba y le decía a don Otón, haciendo un poquito tirando la cinta un poquito hacia atrás, en el año 94-98 que usted fue diputado en la administración Figueres Olsen, pues obviamente en ese momento usted era diputado por el Partido de Liberación Nacional. Usted se convierte en una piedra en el zapato en la Asamblea Legislativa para muchas de las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Es ese diputado que realmente lo que hoy por hoy algunos han mencionado en esta nueva gestión suya como diputado, porque algunos se han dejado decir que el mejor diputado de oposición que ha tenido el PAC es don Otón Solís Fallas. Entonces, en aquel momento usted se convierte en un diputado de oposición. Terminando el año 98, poquitos días después, cuando usted termina el periodo de diputado, usted toma la determinación de renunciar al Partido de Liberación Nacional. Me voy, tiempito después ya nace el PAC. Nace esa criatura PAC. Hoy por hoy vemos que sí han existido algunas diferencias suyas con algunas de las cosas que se han venido dando en el legislativo, justo por lo que usted acaba de mencionar, por cosas y compromisos que se adquirieron y a la hora de la hora, pues lamentablemente no se han cumplido. Hoy por hoy algunas personas también están pensando, ¿será posible que en aquel momento la decisión de don Otón fue simplemente no estoy de acuerdo, no comulgo con esta situación y renuncio? ¿Cabe la posibilidad ante un panorama como el actual de repetir la historia o tendrá que pasar mucha agua por debajo de ese puente, como decimos los costarricenses, porque ahora la diferencia es que el PAC realmente ha sido su criatura? Dos preguntas me está haciendo, doña Isabel. Adelante. Una, si yo fui de oposición cuando Figueres era presidente y yo era liberacionista y era diputado. Sí. Y si ahora soy de oposición, o como alguien dice que le dijo, que era el principal diputado de oposición cuando el Partido Acción Ciudadana, mi partido, está en el poder. Le voy a decir que yo creo que yo era el liberacionista más fanático cuando era liberacionista, fanático de lo que prometió en campaña Liberación. Y hoy soy el paxista más fanático y fiel y leal y servil del partido, de lo que el PAC prometió en campaña y a lo largo de su existencia. Entonces todo depende de qué es lo que definamos como partido para llamarlo oposición. Si usted define como partido el que el gobierno gaste plata anunciando las obras que hace, eso no es el PAC es lo contrario de eso. Entonces yo me opongo a eso, porque soy paxista, porque defiendo lo que el PAC planteó. Si soy de oposición porque me opongo a que se nombre a la vicepresidenta del PAC en un cargo legislativo cuando estamos ocupando la presidencia legislativa, no, soy anti ese acto, pero por ser tan fanático del PAC. La oposición al PAC son los que violentan lo que el país espera de nosotros. Igual ocurrió en Liberación. En muchos casos se habló de una ética y Figueres era la sangre nueva. Recuerdo cuando me decía Otón, somos de una edad. Para llegar a que los diputados repartieran partidas específicas y placas de taxi, tuviese uno de ellos 20 asesores y anduviesen montados en un avión para tener más viáticos. Entonces yo fui fanático de Liberación y leal a Liberación de la campaña, pero no esa Liberación, no esas prácticas. Fui leal a Liberación que prometió no al PAE 3, no al neoliberalismo, no a la decisión del presidente y los diputados, excepto yo, de aprobar el PAE 3 a los 6 meses de estar en el poder. Entonces,
¿qué va? Yo soy totalmente a favor del PAC y sigo el PAC, pero algunas acciones ya en gobierno, de diputados y gobierno, que contradicen lo del PAC, me opongo. Esa es la primera pregunta y la primera aclaración que le hago. Entonces, es muy fácil para los que están transgrediendo en un partido decir que el que se opone, aunque sea del partido, es que es de oposición. No, hablemos de lo que el partido le plantea al país. En aquel momento Liberación y hoy el PAC, y lo que se hace. Y eso define si usted se opone o no al partido. Y la otra pregunta es, si también como me fui de Liberación me voy a ir. Vea, doña Isabel, el partido Liberación, en ese momento yo lo vi enfermo todo. Los mandos medios fanáticos de toda la corrupción, les ponían un ladrón de presidente y votaban por él. Todo lo disimulaban, todo lo protegían. Al nivel intermedio de las estructuras, la Asamblea Nacional, usted hablaba de alguna cosa, los compañeros diputados, era una cosa terrible. Ahí no había una posibilidad de poda. El tronco, la raíz, el ethos, la naturaleza de la institución estaba enferma. Y yo no tenía la posibilidad de podar para que retoñara una nueva cosa, no tenía ese poder. Una mata de café, cuando está muy enferma, usted la corta de raíz o la arranca y siembra nuevo café. Eso le pasaba a Liberación, tenía que desaparecer, porque estaba totalmente enfermo. El PAC hoy en día es una mata de café que tiene algunas ramas malas y hay que podarlas, pero el tronco, las bases del partido, la mayoría de la gente, mucha de la gestión del gobierno está de acuerdo con lo que planteamos nosotros, pero hay desvíos, ya usted mencionó algunas cosas y yo las he mencionado siempre. Entonces todavía está tiempo de podarse eso, de podar esas malas prácticas, y si con esas malas prácticas podadas se va tal vez en algunas personas, que se vayan, porque el árbol, esa mata de café que es el PAC, tiene un tronco fuerte con valores sólidos. Pero hay ramas que cortar. Pero hay ramas que cortar. Pero hay chance para la poda. Cuando yo me fui de Liberación no había chance para la poda porque había que arrasar con eso, porque nada servía. Las bases mismas estaban enfermas, en un fanatismo terrible, o sea, un presidente podría hacer lo que quería, de corruptela o un diputado, y todo lo aplaudían y lo disimulaban. Es que una de las cosas realmente interesantes es escuchar a personas, por ejemplo, el expresidente del... Ni se diga las cúpulas. El expresidente del Congreso, el señor Henry Mora, por ejemplo, prácticamente protestar del código de ética, ver un montón de cosas que se han venido dando, que realmente si empezamos a sumar, yo digo... ¿Quién se opone al PAC? ¿Quién es oposición al PAC? Él, que se burla del código de ética que le prometimos a Costa Rica por 14 años, o yo que lo defiendo, el código de ética que le prometimos a Costa Rica por el PAC. ¿Quién es oposición al PAC? ¿Quién es ahí en ese temita se opone al PAC? Porque don Henry en otros temas es puro PAC. Pero en ese temita, ¿quién es anti-PAC? ¿Él o yo, que defiendo el código de ética? Entonces, esto de definir oposición es muy cómodo para usted desacreditar a quien está cuidando los valores prometidos, decir, es que es de oposición. Pero lo más curioso en este tema es que son algunos que son parte del partido, del mismo PAC. Claro que a una vez en el poder... quienes hacen esos comentarios de que usted se convierte en oposición para ellos. Son ellos mismos. Son personas que una vez en el poder, aquello que plantearon a lo largo de la historia del partido solo como herramienta propagandística, porque así lo vieron, creo, les empieza a estorbar. Son esos, claro, que han habido, que dicen que cómo no se va a viajar para capacitarse para ser diputado. ¿Cómo? Si usted no estaba capacitado para ser diputado, no aspire. Ese no es un cargo en el que usted llega a hacer un programa de capacitación. Eso es un cargo en que usted o está capacitado o no está, pero no aspire si no está. Y no justifique un viaje diciendo que es para capacitarse. Ese es otro tema que sería maravilloso de tratar por la gente que llega nombrada como diputada, en torno a la capacidad que tienen o no para ejercer esos cargos, que ahí ya responsabilidad absoluta de cada partido, pero eso es harina de otro costal, eso es otro tema. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver qué nos dice don Otón de cuánta de la ideología del PAC él ve en este momento en el gobierno. Ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos.
alimentación variada y natural. A que nunca te la habían presentado de esta manera. Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Con la ecofactura de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se dejarán de imprimir 525,000 facturas mensuales para un ahorro de 262,000 hojas de papel al mes, 3 millones de hojas de papel al año. Con la ecofactura se rescatará un árbol diariamente, 370 árboles anuales, 56,000 litros de agua ahorrados y se dejará de producir más de 1 tonelada de dióxido de carbono. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Continuamos con Sin Rodeos. Gracias por continuar con nosotros y realmente, don Otón, es válido. ¿Cuánto de esa ideología, cuánto de esa propuesta PAC realmente usted ve en este momento en el primer gobierno PAC? Bueno, ya en el entendido de las ramitas y todo eso ya lo entendimos, pero... Bueno, eso es más o menos la misma pregunta. Hay áreas en que tal vez se ha fallado, hay otras áreas en que no. Digamos, este gobierno no sigue con el fanatismo, con la apertura comercial, las privatizaciones y la liberación. Es la primera vez que se hace un alto en el camino a esa política y se piensa un poquito más en otras cosas. Es un gobierno en que cuando algunos muchachos dijeron que había que usar el poder para beneficiar sus carreras políticas y sus tendencias, el presidente actuó con mucha determinación. Entonces, hay partes en que se va muy bien. En el tema de la acción ciudadana, el presidente creo que tiene, y los ministros, una capacidad de escucha, a veces acongojante porque hay que tomar decisiones, pero yo creo que se va bien en ese campo. Es un gobierno que no se le puede acusar ni de izquierda ni de derecha. Y cuando fundamos este partido dijimos no queremos ni comunistas ni neoliberales. Digo, pueden apoyarnos, pero no intenten modificar nuestra ideología. Y yo creo que el primer gobierno PAC camina por ese amplio rumbo. Entonces hay cosas que cumplen, otras no, ¿verdad? Pero si usted no me presiona, me quedo con lo positivo. No. Aquí no presionamos. La verdad es que hay cosas que no necesitan presionarse, que están... Y que lo realmente importante en este espacio, don Otón, es que la gente obtenga una respuesta y hay cosas que no necesitan respuesta, que están. Entonces dejémoslo ahí. Don Marco Chavarría Salazar dice, ¿qué opina del atraso y derrumbe una vez más de la Platina? Dice doña Isabel Chávez, cuando pase una desgracia, entonces lo van a tomar en serio. Esa Platina es un puro chorizo. Don Francisco Vargas dice que él no entiende por qué los diputados no tienen un salario base como cualquiera que no exceda lo normal de un trabajador y además un montón de privilegios y no sirven para nada. Lo que dice, lo que regalan no es de ellos, es del pueblo y llegan a lugares a hacer creer que lo dan ellos. Yo abogo porque eliminen algunos requisitos como ser rico para ser diputado. No hay diputados pobres, solo ricos, dice, y entonces van a saber, si no son ricos van a saber cuáles son las verdaderas necesidades. Don Alan Loría dice, don Otón todavía está a favor de las peleas de gallos. Dice, porque una vez le escucha el pobre argumento de los gallos de peleas por naturaleza. Eso tal vez sea cierto, dice, pero es muy diferente, dice, que la naturaleza los enfrente a los negocios a que los enfrente a propósito. Don Mario Marín Picado dice, los diputados pasan en puras comisiones y no hacen nada y tienen vacaciones de medio año como si fueran niños de escuela, seguro cansados de no hacer nada. Y don Alan Loría dice, por favor, otra consulta, ¿cómo va el proyecto Cerrar? Ahí le hice como la lectura de todo un poco, a ver si usted nos puede hacer en un ABC una pequeña respuesta. Son muchas favor. Cosas, pero lo primero que quiero aclarar es que nunca he ido a una pelea de gallos, no estoy de acuerdo con esos eventos sangrientos, nunca he apostado, me opongo a las apuestas. Lo que dije es que no podemos impedir que a veces los gallos en los patios de las casas peleen, porque esos gallos tienen en su genética la aptitud de pelear. Eso es todo lo que dije yo.
Nunca he defendido ni defenderé las peleas de los gallos ni la crueldad. Soy un chineador de animales porque crecí viviendo mucho de los animales, del ganado, de la vaca de leche en la casa, del chancho, de la gallina, del perro, de los caballos. Soy un chineador de caballos. Este fin de semana último que estuve mucho montado a caballo y con ganado y chineando el ganado, curándolo, manteniéndolo bien, y a los caballos utilizándolos para arriar el ganado y a veces para soguear una res, pero no galopando innecesariamente ni haciendo cosas que no se necesiten. Es decir, soy un amante de los animales porque crecí en un ambiente en que los animales estaban alrededor de la casa, en las fincas en que crecí. Lo demás, ¿sí? Hay una serie de afirmaciones que no son ciertas. Una afirmación dice que todos los diputados, ninguno sirve para nada y somos ignorantes. Que son ricos. Eso de que todos los diputados son ricos no es cierto, pero para nada, para nada. Este país tiene una democracia maravillosa en que llega gente de muy humildes recursos, que el salario de diputado multiplica por 30 veces lo que se ganaron en cualquier otro mes de sus vidas. Y bueno, entonces es complicado esas imágenes que se tienen. Y doña Francina Barrantes dice, señores, lo que ocupamos son diputados honestos. Hay muchos que son honestos. Yo diría que la gran mayoría. Los problemas que tenemos en este país son de otra naturaleza. Hay abusos, hay excesos, pero cuando habla de deshonestidad, yo me cuidaría para usar esa palabra más de una manera general. Y el tema de la platina, pues yo me comprometo a que don Germán Valverde del CONAVI nos acompañe y nos explique, señores, qué realmente está pasando. Porque ya ahí en la platina, señores, ya yo lo he dicho aquí, ya lo que se ocupa es un exorcista. Ya no hay cómo, ya eso es una situación fuera de lo normal. Pero no hay quien le ponga la pompa al palo ahí. Hay un problema estructural en la mentalidad del costarricense, es pensar en chiquitito. Exacto. Ese tema es el que ha enfermado ese proceso. Desde el inicio se empezó en chiquitito. Los grandes países han pensado en grande y uno en la vida tiene que hacer propuestas, digamos, que transformen. No es que los detalles no sean importantes y las pequeñas cosas, todo eso suma. Pero cuando aparece la necesidad de una transformación grande no hay que tenerle miedo. Muy bien, señores, tenemos a don José que le vamos a pedir que nos ayude con el tiempo. Don José nos llama de Montes de Oca. Muy buenas noches, qué gusto escucharle. Isabel, como siempre, poniéndose una flor en el ojal con los diputados. Gracias. Don Otón, nosotros nos conocimos hace muchos años en una feria de artesanías con Karen Cristiana Figueres. Nos vimos mucho tiempo después en la pérdida de la primera elección y le dije que me dolía mucho que usted hubiera perdido. Yo voy a hacer una analogía así muy rapidita porque yo sé que ya el tiempo no alcanza, pero es como el señor ese que se dedica a que su hijo estudie, a que su hijo sea profesional, a que su hijo saque una licenciatura, un doctorado, y cuando el hijo ya sacó lo máximo que podía hacer, le bloqueó todas las puertas para que no consiguiera trabajo. Es lo que yo siento con respecto a usted con el PAC. Yo siempre he creído en el PAC. Usted se dedicó a hacer crecer el PAC, usted le puso todo el empeño al PAC y cuando el PAC ganó, usted se está encargando junto con doña Epsi Campbell de ponerle todas las trabas al PAC para que este país ¿Puedo interrumpirlo, no salga adelante. Claro que sí. Yo le digo así con con la profunda admiración que le tengo, porque lo admiro mucho aunque usted no me conozca, que lo que tenemos que hacer es echar a este país para adelante, dejar de poner trabas, de hacer lo que está haciendo Isabel en cada programa, de que nosotros echemos para adelante como país, dejemos de poner trabas, echemos para adelante, saquemos a Costa Rica adelante. Eso es lo que hago yo todos los días, pintando, dando clases, echándole para adelante aunque la situación no se vea don buena. José, no, de verdad que lo entiendo. Tengo solo 2 minutos y 30 segundos y don Otón quiere contestarle. Don José, ve la imagen que se cree cuando usted quiere mantener, podar esas ramitas que están equivocadas. Prácticamente todo lo que el gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa lo he apoyado. Pero a usted le molesta y cree que yo le pongo trabas cuando critico el que se gaste plata en propaganda gubernamental o que se gaste plata en viajes. ¿Usted cree que eso es oponerme a todo? Usted vea
la plétora de proyectos que he apoyado. Pero claro, me opuse al presupuesto despilfarrador y usted ya presume que me estoy obstaculizando todo. Si el gobierno no hubiese enviado ese presupuesto, no estuviésemos en la crisis fiscal que estamos. Pero a pesar de eso, soy el diputado más comprometido con los impuestos, el diputado del PAC, que nunca he objetado la propuesta de impuestos del gobierno. Los grandes proyectos de crédito externo, los proyectos de pensiones, los proyectos de ley que el gobierno ha enviado, todavía no recuerdo 2 me he opuesto. Y no he puesto carlancas, voto en contra y que siga para adelante. Pero usted es de las personas que cree que uno, si es de un partido, tiene que estar 100% de acuerdo. Si yo hubiese estado 100% de acuerdo con Liberación, ahí estaría. Y no se hubiese hecho un nuevo partido y se hubiese empeorado la ética de este país. Yo estando en Liberación, fui crítico de Liberación. ¿Usted cree que ser leal a un partido es callar y disimular y permitirlo todo? Y que si uno se opone a una sola cosa, ya está siendo un obstáculo. Don Otón, doña Norma. Precisamente por lo que luché por este partido es que creo que debe hacer las cosas excelentemente. Y cada vez que veo, las veces que veo que no se hacen bien, pues me opongo de manera privada, por escrito, y si no, públicamente. Pero la mayoría lo pruebo. Y de ahí que doña Norma Herrera escribe y dice, por favor, pregúntele a don Otón si este es el gobierno que usted esperaba. Ya usted me hizo una pregunta y contesté esa pregunta. Pero le tengo que leer a doña Norma para que no crea que se le parcialmente bueno, pues yo tiene quisiera, aspectos positivos que mencioné hace un rato. En otros campos, pues no. Pero no quiero dejarla ya pensando que no le leí su pregunta, don Otón. Mire, para cerrar este espacio, lo más en resumen, ¿qué opinión le merece a usted de que Costa Rica se incorpore o no a la Alianza del Pacífico? Me opongo porque afecta a la pequeña y mediana agricultura. Las organizaciones agrícolas están opuestas. Nosotros dijimos siempre que había que terminar con esa idea de que por firmar un documento, llámese Tratado de Libre Comercio, ya el país se iba a desarrollar. Hay que actuar internamente y por eso me agrada que el presidente no haya querido aceptar las presiones que se le han impuesto para aprobar la Alianza del Pacífico. No, definitivamente, don Otón, siempre es gratísimo dialogar con usted. De verdad, discúlpenme los televidentes que hoy prácticamente no pasamos llamadas, no abrimos casi que la línea, pero siempre es bueno escuchar y siempre es bueno aprender qué es lo que estamos tratando de hacer en esta noche para no escuchar las especulaciones, escuchar de primera mano cada una de las cosas y como siempre lo decimos en Sin Rodeos, la opinión ahí la tiene usted. Así es que don Otón, mil gracias. Les esperamos el día martes a partir de las 8 de la noche con un programa más de Sin Rodeos. Que la pasen muy bien. Don Otón. Buenas noches y muchas gracias. Y gracias a los que llamaron y a los que preguntaron por medios digitales. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo.